Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio para ir conversando sobre la brecha de género existe, la tecnología como aliada de los datos. Vamos a iniciar una breve presentación y dame un segundo, por favor. Ahora sí. Bueno, quien les habla es Irina Walter, soy parte del equipo de Wingu. Supongo que si han llegado hasta aquí es por la invitación a través de nuestras redes o de nuestras organizaciones aliadas. Wingu es una organización que acompaña proyectos de implementación, diseño y llevamos a cabo tecnología en distintas organizaciones, gobiernos de la región. Me acompañan Georgina y Daniela, que las invito ahora a presentarse y a contar un poquito más a detalle sobre Intersecta y Grow Género y Trabajo. ¿Vas vos, Daniela? Claro, bueno, me presento, mi nombre es Daniela, como ya mencionaron, yo vengo de la organización que se llama Intersecta, es una organización que está basada en la Ciudad de México. Mi puesto es oficial de investigación, pero más que nada enfocada en datos. En Intersecta tratamos, bueno, es una ONG y trabajamos como de alguna forma con hacer investigaciones basadas en datos en distintas como líneas de trabajo, ya sean políticas redistributivas, políticas preventivas, políticas reparativas, políticas que previenen las políticas que están basadas en el castigo, ¿no? Como todo lo antipunitivo y las que están basadas en miedo. Entonces, eso es lo que hacemos primordialmente, empujar políticas públicas a través de la investigación basada en datos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Georgina Estico, yo soy una de las directoras y cofundadoras de Grow Género y Trabajo, que también es una organización social que si bien está basada en la Argentina, tenemos proyectos en toda América Latina y nuestra misión es poder transformar los espacios de trabajo y hacer los lugares más diversos e inclusivos. Así que, bueno, hace 14 años que estamos trabajando con esta misión y los datos obviamente nos atraviesan, así que así es que estamos en esta charla que después les iremos contando cómo nos impacta a nosotras y qué vamos encontrando. Muy bien, bueno, les invitamos, tal como dice Vero en el chat, a ir presentándose y contarnos sobre sus organizaciones o lugares desde donde se están conectando. Y si tienen consultas, por supuesto, aprovechen ese espacio para ir haciéndolas, ¿sí? Un saludo mientras a quienes van ingresando. Y nos vamos a ir adentrando un poquito más en la conversación y vamos a hablar primero de por qué son importantes los datos. ¿Bien? Entonces, para pensar en la importancia de los datos y reflexionar sobre cómo pueden impulsar cambios en las políticas públicas y en acciones concretas, también tenemos que entender por qué son fundamentales, ¿no? Y son fundamentales porque cumplen un rol esencial en lo que es la lucha por la equidad de género, ya que nos permiten hacer visible lo que antes no se veía. Bien, muchas desigualdades han sido normalizadas a lo largo de la historia y sin la evidencia cuantitativa o cualitativa es muy difícil poder dimensionar cuál es su impacto o poder exigir algún cambio. Por eso siempre nos encontramos ante la disyuntiva de creer que la desigualdad de género es solo una percepción o efectivamente aceptar que los datos muestran la realidad y acompañar y fundamentar nuestros reclamos a través de ellos. Bien. Ahora, existen tres razones claves por las cuales los datos pueden ser esenciales. Por supuesto, hay muchas más razones y si las tienen, invitamos a que puedan ir compartiéndolas en el chat, pero identificamos tres principales y la primera es que visibilizan las desigualdades estructurales. ¿Qué significa esto? Que las desigualdades de género no son eventos aislados ni casos sueltos, sino que pueden ser como un efecto dominó. Es decir, si una pieza cae, como por ejemplo la falta del acceso a la educación, puede afectar a todo lo demás que consecute. Por ejemplo, oportunidades laborales, independencia económica, acceso a salud y demás.
Por eso siempre hablamos de lo que son los problemas estructurales. ¿Bien? Entonces, hablamos de problemas estructurales cuando en el trabajo no solo algunas mujeres ganan menos, sino que hay patrones sistemáticos que impiden su incremento profesional, o en la educación no solamente hay menos mujeres en las áreas STEM o de tecnología, sino que desde niñas reciben menos estímulos para interesarse en la ciencia o la tecnología. O cuando, por ejemplo, en la salud no solamente hay menos acceso a anticonceptivos, sino que la salud sexual y reproductiva de las mujeres no es una prioridad en las agendas de las políticas públicas de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien históricamente las desigualdades de género han sido minimizadas o consideradas normales en ciertos casos, podemos entender que cuando analizamos los datos vemos que hay patrones sistemáticos que van a afectar a millones de personas en distintos ámbitos y considerando sus géneros y otras variables. ¿Bien? Ahora, el segundo punto es que facilitan la toma de decisiones basada en evidencia. Y esto parece muy evidente, pero efectivamente, sin datos, las políticas públicas pueden basarse en suposiciones o intuiciones que pueden llevar a soluciones ineficaces. ¿Qué significa esto? Que toda estrategia o política pública puede llegar a fallar si no se basa en una evidencia empírica. Si no, las decisiones se pueden tomar por intuición, por creencias o experiencias muy limitadas que llevan a soluciones muy... A ver, ahí creo... gracias, Georgie. Bien, como les decía, puede, por ejemplo, supongamos que en un gobierno se quiere reducir la desigualdad laboral de género y se lanza un programa de capacitación a mujeres y diversidades, ¿no? Sin datos podemos asumir que el problema es únicamente la falta de formación y en realidad los obstáculos más grandes que podríamos llegar a identificar con evidencia pueden ser la falta de licencias de maternidad, la ausencia de horarios flexibles o discriminación incluso en los procesos de selección. Entonces, si no se analizan estos actores con datos, estos factores, perdón, la información puede ser o las políticas pueden ser inútiles o poco efectivas sin tener el alcance que esperamos. Y acá me voy a atrever a adelantar que en un ratito nos van a estar contando sobre un caso muy práctico en México. Dani es de Intersecta. Eh, Pensando un poquito más en la brecha salarial y entender cómo los estudios sobre datos pueden impactar en el buen uso de los datos y pueden impactar en el buen uso de políticas públicas. ¿Bien? Entonces, vamos al tercer punto ahora, que es que los datos son claves para poder pensar para la incidencia en lo que son las políticas públicas y las acciones de sensibilización. Entonces, podemos entender que los datos efectivamente pueden incidir, como les veníamos diciendo, ya que cuando se comunican de manera efectiva son capaces de movilizar una sociedad y acá voy a dar pie después a que Georgie nos pueda contar un poquito más de qué emociones pueden generar estos datos. Pero efectivamente tenemos casos como el Ni Una Menos o el movimiento de ONU Mujeres y la brecha de género, que son ejemplos muy concretos de cómo se utilizaron estadísticas sobre, en el caso de Ni Una Menos, femicidios, violencia de género y demás, para poder visibilizar la magnitud de las crisis que se enfrentan y maximizar la veracidad de los reclamos e impulsar nuevas políticas públicas, ¿no? Entonces, son claves para la incidencia en las políticas públicas, como hablábamos, pero a la vez sensibilizan mucho a la población. Con una buena estrategia de comunicación o con una buena transmisión de esos datos, podemos movilizar muchísimo a las personas y convocarlas para que los reclamos sean más efectivos, para poder fortalecerlos y demás. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son efectivamente esos desafíos después de esa muy breve introducción y vamos a pensar en que los desafíos específicos que enfrentamos al utilizar y recolectar datos con perspectiva de género tienen que ver mucho a veces con que, si bien estos datos son esenciales para cualquier acción en favor de la equidad de género, hay muchos riesgos en incurrir, como por ejemplo los sesgos, la veracidad de los datos, las fuentes de datos o los datos abiertos. Bien.
Aquí voy a darle el pie a Grau, Género y Trabajo, que nos va a estar compartiendo un poquito sobre sus experiencias y los principales desafíos que enfrentan a través de la recolección de datos y que Georgina nos pueda contar un poquito más. Georgie. Dale, perfecto. Bueno, cualquier cosa vayan preguntando también ahí por el chat, ¿eh? Bueno, como Iri decía, uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos hablando de los datos tiene que ver con su disponibilidad. Entonces, si querés pasemos a la siguiente slide, Iri. Hoy nos tomamos el atrevimiento de trabajarlo todo con memes. Entonces, desde algo muy sencillo, digo, nosotros nos llamamos género y trabajo, así que cuando vamos a una institución es decir, no hay mucho que imaginar sobre los temas que trabajamos. Obviamente necesitamos información sobre cómo el género atraviesa todas las dimensiones del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, esto es solamente para poner como un ejemplo muy global de la primera problemática que nos abordamos, que cuando alguien viene y nos dice nosotros somos neutros al género, que todavía, es decir, antes lo escuchábamos cada tanto, pero cada vez lo vamos escuchando muy seguido y con los discursos que hay, bueno, de parte de los presidentes de Argentina y también de Estados Unidos, esto se está cada vez acentrando, es decir, se está volviendo a este mensaje, esta palabra de pensar que uno es neutro porque no ve el género, ¿no? No ve el género, no ve la edad, no ve la generación, no ve si uno tiene una discapacidad, es decir, no veo las otras variables. Porque considero que si digo que soy neutro o neutra en relación a esas desigualdades, entonces me hace a mí, que lo estoy diciendo y que lo estoy como manifestando de esta manera, más equitativo. Y es todo lo contrario, ¿no? No ver el dato, no ver la desigualdad, esto que contaba Iri al principio, es no poder generar ninguna estrategia desde las instituciones que estemos trabajando para abordar o acercarnos a aquellas comunidades en las cuales nos queremos acercar. ¿Qué quiero decir? Si una empresa, por ejemplo, que es con el mundo que nosotros normalmente trabajamos, tiene una falencia de talento, es decir, no encuentra talento para cubrir determinadas posiciones, ¿qué más quiere que darse cuenta quiénes son los que están aplicando, quiénes no son los que están aplicando? Y quizás encuentre ese buen talento en aquellos otros, como se dice en recursos humanos, pool de talentos que no llegan a mi organización, como pueden ser en muchos casos las mujeres, las personas de otras de identidades no cisgénero, o por ejemplo las personas con discapacidad, ¿no? Pero como soy neutro no lo veo, ese problema no lo veo. Este es un ejemplo muy sencillito, ¿no? O pienso que la tasa de empleo en Argentina es del 56%, o veo en realidad que esa tasa no es la misma para varones y para mujeres. Y obviamente esto varía por la edad, y esto varía por la cantidad de hijos, y esto varía en función de otras tantas variables. Si querés ir y pasar a la siguiente slide, justamente esto, nada, es como para empezar a mostrar cómo va afectando estas variables, ¿no? Nosotros queremos esa autonomía económica. Cuando estamos hablando de autonomía económica, se refiere a esa posibilidad real de las mujeres de insertarse en el mercado de trabajo, con trabajos dignos y trabajos de calidad, y sin embargo, el peso que tienen las tareas del cuidado a relación a las mujeres. Sin los datos, esto sería imposible, ¿no? Hay un dato que a nosotros nos encanta usar, que tiene que ver con cómo varía la tasa de participación en el mercado de trabajo en función de la cantidad de hijos en el hogar para hombres y para mujeres. Entonces se ve que la brecha obviamente es menor cuando en ese hogar no hay hijos, es alrededor, en la Argentina por ejemplo es de 13 puntos porcentuales, pero este va aumentando a medida de que aumentan los hijos en el hogar, llegando a casi el 40 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres si tienen 3 o más hijos. Esto no nos pasa en la Argentina, pasa en todos los países del mundo. Pero ya acá vemos una primera problemática que tiene que ver con cuando, es decir, algo tan sencillo como decir, bueno, quiero saber, digo, sencillo no porque es bastante complejo, pero es como uno de los datos más básicos que utilizamos en cómo varía esa tasa laboral en función del género y en función de los hijos, es decir, ya tengo ahí 3 variables, tenemos un gran problema porque no todos los países lo miden, no todos los países lo miden de la misma manera, entonces a la hora de procesar las bases de datos, por lo menos aquellas que son oficiales, a veces se hace imposible. Entonces, hay ciertos países de América Latina con lo cual para nosotros, no, es decir, con los recursos que tenemos, no tenemos suficientes como para ponernos a aprender toda una base nueva, a entender todos esos indicadores diferentes en algunos países que son súper complejos en relación al resto. Entonces, esto también lo traigo porque hay una gran necesidad de datos, pero que muchos están disponibles,
pero no se hablan los datos entre sí. Lo que todos los países estamos buscando varía muchísimo, por ejemplo, en cómo se configuran esos indicadores y hace que, aunque se llamen de la misma manera, no sean comparables. Como puede ser, por ejemplo, qué significa estar inserto en el mercado formal del trabajo. Lo que es la formalidad para la Argentina no es la misma formalidad que se habla en Colombia o la misma formalidad que se habla en Perú. Y entonces ahí nos encontramos con que estamos comparando cosas que no tienen relación. Si pasamos a la siguiente slide, esta es una imagen que desarrollamos desde Grow, que lo que queremos acá representar son distintos escenarios, algunos utilizados por ONU Mujeres y otros utilizados en otras bibliografías, que básicamente muestra sencillamente cómo la situación de las mujeres varía en función de en qué situación se encuentran, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pisos pegajosos hace referencia a esas mujeres que, por ejemplo, no terminaron el secundario o que están insertas en el servicio doméstico, y donde poder salir y tener un mejor trabajo, requiere recursos, tanto en tiempo o en dinero, que no tienen y nunca pueden generar. Por eso se dice que es un piso pegajoso, ¿no? Como si fuera una brea donde, por más que vos veas eso y desees aquello o algo diferente, no podés salir del entorno, del contexto donde estás. O las escaleras rotas, que habla justamente de esto, ¿no? De cómo los cuidados van afectando a las mujeres en su inserción laboral, o el de paredes de cristal, que dice, bueno, cómo las mujeres se desarrollan, y los hombres también, en algunas áreas y no otras, ¿no? Por ejemplo, esto de que las mujeres estén en el área de salud o educación, si estamos viendo al mercado laboral desde la macro, o si estamos viendo a nivel organizacional, por ahí las encontrás en las áreas de finanzas o de recursos humanos, pero no en las áreas más core del negocio, ¿no? Bueno, el techo de cristal es más conocido, y después está techo de cemento, que hace referencia a las mujeres insertas en los mercados en los sectores hipermasculinizados, donde ya el solo hecho de estar ahí ha sido un gran esfuerzo y no es imposible crecer dentro de esas estructuras. Y acantilados de cristal, que es el que no tiene absolutamente datos, son solamente como historias para conformar este escenario, habla de aquellas mujeres que tienen o tuvieron en algún momento una posición de poder muy, 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 muy importante, pero que se les asignó porque ningún otro hombre quería tenerla, ¿no? Era como un puesto que estaba destinado al fracaso, y por lo tanto se lo asignaron a una mujer que duró X cantidad de tiempo. Hay múltiples casos, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Ahora estoy pensando qué año fue, sí, creo que fue el 2020 o 2021, donde se dieron muchísimas de estas situaciones, ¿no? Donde hay algo donde los hombres tienen mucho que perder si lo toman y las mujeres no, y por eso se arriesgan, pero bueno, son puestos que están destinados al fracaso, en el sentido de que, por ejemplo, en Argentina tuvimos una ministra de Economía que creo que no duró ni 5 días, ¿no? En un momento donde nadie quería asumir ese rol. A eso vamos con el fracaso. No es que ellas fracasan, sino que el rol está destinado a morir de alguna manera. Esto me parece interesante porque justamente muestra, es decir, es sobre lo que nosotras como organización necesitamos, requerimos, estamos todo el tiempo tratando de buscar y actualizar la información, y es donde nos encontramos con esa imposibilidad constante de encontrar esa información. Y el otro concepto que también me parece clave para complejizar un poco el asunto tiene que ver con la interseccionalidad, Iri, que es la siguiente slide, donde la interseccionalidad, bueno, justamente habla de otras variables aparte del género o del nivel socioeconómico, que tienen que ver con la edad, la orientación sexoafectiva, por ejemplo, o la etnia de una persona, la condición de migrante, y acá morimos. Es decir, si antes no teníamos datos sobre las mujeres, que en general las bases o no tienen género o tienen género binario, cuando empezamos justamente a sumar o a complejizar esta mirada y cruzar el género trabajo con, por ejemplo, discapacidad, bueno, ya ahí no, es casi imposible, ¿no? Ahí uno tiene que hacer referencia a estudios que son secundarios, que se hacen sobre algún tipo de poblaciones que por ahí no hablan de toda la población, o no pueden ser justamente... ahora no me va a salir la palabra que estoy buscando, pero bueno, no importa, pues no va a salir, pero que no los podemos utilizar para expandirlo al resto de la población, ¿no? Y entonces, cuando tenemos que estar justificando el por qué un programa nos parece importante en función de la representación de un determinado colectivo, bueno, nos quedamos sin mucho que decir. Simplemente para que sepan, por ejemplo, en discapacidad,
en general, la brecha de trabajo por género entre personas con discapacidad y sin discapacidad son 20 puntos porcentuales. ¿Qué quiero decir? Si las mujeres en Argentina están insertas en el 48%, bueno, las mujeres con discapacidad es al 28%. Si los varones argentinos están insertos en general a un 68%, los varones con discapacidad están en un 48%, ¿no? Entonces, esto para poder mostrar cómo la variable de discapacidad pesa, pero la variable de género no deja de pesar, sigue pesando también y sigue siendo un factor de desigualdad. Si querés que sigamos, a esto me encanta el comentario que decía, a mí me pasa mucho que veo datos que no se corresponden con la realidad que yo sé, ¿dónde están los datos que necesitamos para demostrar la realidad que vemos? Ahí entramos con un gran problema, me encanta que se traiga, que tiene que ver con la legitimidad de los datos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, de Grow, trabajar con datos estadísticos oficiales, pero tenemos un problema con esos datos estadísticos que justamente, como no tiene una mirada interseccional, enseguida, después del género, nos quedamos cortas. Después del género binario nos quedamos cortas y es muy difícil de seguir ir buscando más información, ¿no? Y bueno, la legitimidad que tienen esos otros estudios, que por ahí son justamente más acortados, con pequeños universos, que demuestran una realidad que no es la nuestra, es súper complejo. Acá quería también, le decía, contaba Iri, ¿no? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar? Obviamente que nos puede ayudar a procesar otras informaciones, es decir, la inteligencia artificial generativa tiene mucho para aportar en buscar o promover o juntar esta información, ¿no? Pero en particular, bueno, siempre estamos hablando de que los datos tienen sesgos, y quería al menos un ratito detenerme en contarles qué sesgos tienen, ¿no? Esos datos, como ponerles un nombre, que a veces como que parece que fuera como todo lo mismo y no. ¿Qué quiero decir? Una cosa es, vos tenés unos datos que son neutros objetivos y el sesgo está en cómo quien está diseñando a esa aplicación, quien está, es decir, que es el ingeniero de los datos, le etiqueta esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un caso real, hay una aplicación que se utiliza en Estados Unidos que es para poder predecir si una persona, por ejemplo, una vez que comete un crimen, cuál es la probabilidad de que vuelva a cometer otro crimen. Y para eso, obviamente, utiliza una base enorme de datos, de casos reales, pero también, por un lado, tiene su base de casos reales y por otro lado lo que tiene son alrededor de unas 170 variables de la persona que ha cometido el delito que analiza en función de estas cuestiones. Pero ¿qué pasa? Esas variables que recoge de la persona que ha cometido el delito, hoy en la actualidad, tiene unas etiquetas, un peso, que eso, bueno, en este caso de este aplicativo, se desconoce, eso no es transparente, no se sabe, y donde uno ahí puede caer en ese sesgo. ¿Qué quiero decir? Si yo le pongo más peso a nivel socioeconómico, como digo, si una persona es de nivel socioeconómico bajo, es más riesgoso por ahí que vuelva a cometer un delito, y entonces ahí estamos cometiendo un sesgo. ¿Sí? Que la persona viva en ese nivel socioeconómico es parte de la realidad. Que yo le ponga el valor de que si eso es un factor que tenga más peso que otras variables, o por ejemplo, lo pongo en positivo, que viva en determinado barrio, que vaya a determinada escuela, por ejemplo, le suma puntos como que le da confianza. Bueno, eso también es un sesgo. ¿Quién dice que eso es de esta manera? ¿No? Y eso es un tema donde el problema no está en los datos, sino quien etiqueta esa información, quien le pone peso a esa información. Después tiene que ver con, por ejemplo, si vamos en este caso específico, ¿no? Donde aparte tenía su base de datos, que tenía varios problemas. Uno era a nivel histórico. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este caso uso mis datos reales, pero esos datos reales son parte de un contexto sociocultural donde había un sesgo hacia ciertas personas. Entonces, por ejemplo, estaba sobre representado la población negra, porque eran quienes eran más apresados, no porque cometían más crímenes, sino porque quienes eran los jueces consideraban que sí habían cometido un crimen. Entonces es altamente probable que ese sesgo histórico se traslade después a las otras decisiones si yo no lo estoy tomando en cuenta. No digo que no usemos esa base porque es histórica o porque tenga justamente una sobrerepresentación de un público frente a otro, pero que sí tengo que tenerla en consideración para que después, de alguna manera, compensar digamos, ese error cultural que hay en esa base, ¿no?
Y después otro que obviamente con este mismo ejemplo que lo hemos trabajado un montón tiene que ver con la confirmación. ¿Qué quiero decir? Si esta base tiene un sesgo, mi aplicación tiene un sesgo y yo soy una persona que en este caso también comparto el mismo sesgo, seguramente el dato que me brinde o me sugiera mi aplicativo lo voy a considerar como cierto, ¿no? Porque confirma aquello que yo pienso, porque está alineado a mis creencias. Entonces, qué importante es seguir manejando el sistema crítico para poder como preguntarnos sobre aquello que vemos y que estamos leyendo en función de, no porque lo diga un aplicativo o porque sea la inteligencia artificial, es más verdadero que otra cosa, ¿no? Puede también acarrear estos sesgos y no darse cuenta porque no tiene, obviamente, forma de detectarlo. Si ahí avanzamos un cachito, así. Un tema también que hablaba con Iri sobre esto de que, bueno, maravilloso lo de los datos y la importancia que tienen los datos y bueno, y todas las estrategias que hacemos para encontrarlos ahí donde están y que sean lo más verosímiles posibles, pero después nos encontramos con una realidad muy dura que estamos viviendo hoy, que es donde las personas que tienen resistencia a las agendas, vamos a hablar woke, ¿no? Las agendas progresistas, a la agenda de género, la agenda del cambio climático, a cualquiera de estas agendas, no les interesa, vamos a decirlo así, un pepino los datos. Es decir, como los datos no son importantes, no son relevantes, a las personas estas realmente es como que esto le parece, es decir, totalmente fuera de su universo, ¿no? Y les parece que hay como un sesgo academicista y que eso está mal simplemente por la rigurosidad que tiene, ¿no? La de metodología. Entonces acá les quería compartir un post, un comentario que recibimos sobre una publicación que hicimos hace muy poquitos tiempos, que se las quiero leer porque me parece muy graciosa y muy representativa de esto que quiero ejemplificar, ¿no? Esta persona nos dice, Uruguay tiende a desaparecer como la sociedad de la isla de Pascua. Genial. Cada vez hay menos niños, cada vez más matanza de niños antes de que nazcan, falla de concepto total. Es decir, si un niño no nació, no es un niño, pero bueno, no importa. Se pasó el límite de que mueren más de los que nacen. No sé de quién está hablando. La migración no compensa. Bueno, la ley 19.580 la ideología de género persigue a los varones, los cuales se alejan de las mujeres por posibles denuncias falsas. Es decir, me encanta que sigamos preocupados por las denuncias falsas, que son menos de un 1%, pero no nos preocupamos de que quizás las mujeres, yo cuando leía este comentario decía, ¿cómo es que las mujeres no nos alejamos de los hombres por todas las violencias que recibimos? ¿No? Es decir, esa sería una buena razón para alejarse y no tener más hijos, ¿no? Alejarnos nosotras de ellos, no que ellos se alejan de nosotros por el miedo al 1% de las denuncias y no nosotras por ser víctimas del 70% de las violencias, ¿no? Como ahí hay una cosa interesante. Y se termina haciendo lo que los organismos internacionales esperan, reducción de la población. Desde el informe de Kissinger, en el 74, Uruguay tiende a desaparecer. Nada, una mezcla de conceptos tiene este personaje increíble. Nosotras en Growth discutimos mucho si le contestábamos o no le contestábamos o qué le contestábamos. Y lo que nos pasó fue, es decir, había tanta desinformación en este solo mensaje, ¿no? Como, ¿qué hace Uruguay hoy en 2025 comparándose con la isla de Pascua? Digo, ¿no? Que ni se sabe todavía qué pasó con esa sociedad, si fue un problema ecológico, si fue un problema de la colonización, ¿no? Si no tiene absolutamente nada que ver. Pero digo, esto representa a las personas que hoy presentan resistencias. Es decir, realmente este post para nosotros fue como muy ilustrativo de así es. Entonces, el dato hoy no es suficiente. Y no solamente a veces no es suficiente, sino que en realidad tiene que venir después de una emoción, como tenemos que poder generar en estas personas otra emoción distinta, donde puedan, por ejemplo, para mí acá el kit de la cuestión tiene que ver con esto de los pobres hombres que se alejan de las mujeres y poder mostrar el miedo que las mujeres tenemos ante las situaciones de violencia, ¿no? Digo, para que se den cuenta lo problemático de este tipo de emociones, que no está basado en ningún dato, pero por ejemplo, en Rusia, el año pasado, con un discurso muy semejante a este, lo que hicieron fue modificar la ley de violencia de género, que ya no existe más. Y entonces hoy, si un hombre le pega una cachetada a su mujer, está escrito así en literales palabras, esa no es razón para generar una denuncia de violencia. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa pegar una cachetada en ese país? Depende de lo que sea para ese país. ¿Qué tan fuerte tiene que ser? Si deja, no deja marca, te deja inconsciente, no te deja inconsciente, ¿no? Pero fíjense hasta dónde llegamos. Es decir, el concepto es el mismo. El problema son las denuncias falsas. Entonces, como las denuncias falsas separan familias, vamos a sacar la violencia. Si no la nombramos a la violencia como problema, la dejamos de contar y nadie dice nada y somos todos contentos, ¿no? Entonces,
Es muy interesante lo que está, muy interesante, muy alarmante lo que está sucediendo hoy en relación a esto, ¿no? A cómo las emociones que se generan de una narrativa que no tiene ningún tipo de lógica, que no está basada en ningún tipo de dato, le gana a la racionalidad de los datos. Entonces, ahí si querés pasar, iría a la siguiente slide. Bueno, esto me encantó, ¿no? Amigo, qué buen dato, eso no lo había oído, pero el problema es que no te lo había pedido. Bueno, así constantemente, ese es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Para que se den, o les cuento dos casos muy concretos de estos 2 días que hemos estado dando con Carolina, que es mi socia y la otra cofundadora y directora. Ella ayer dio un evento, yo di hoy otro diferente. Estábamos hablando también sobre temas de género. A ella le preguntaron por qué hablábamos de género y de discapacidad, y entonces ella se queda mirando como, me llamo género y trabajo, y me llamaron a hablar de género en el mes de la mujer. Tipo, discapacidad tendrá su mes, no es que es más importante esta agenda que la otra, pero ¿por qué recibimos esos mensajes? Y yo estaba hablando hoy sobre un taller, en una conferencia sobre temas de salud, la salud en relación al género, ¿no? Y qué pasa con las mujeres que trabajan en los ámbitos de salud, y qué pasa bueno, nada, con cómo, por qué la salud hoy no es universal. Y llegábamos al punto donde, bueno, se habló de la menopausia, se habló de la endometriosis, y un señor argentino que estaba en esta conferencia, que era en Barcelona, hago la aclaración de la nacionalidad porque me parece muy de nuestros tiempos, pregunta porque ¿quién dice que es más importante hablar de la menopausia que la salud de las infancias, ¿no? Entonces ahí, bueno, nada, muy problemático, porque otra vez, es decir, hablar de una cosa no significa hablar de la otra, simplemente en este espacio estamos hablando y jerarquizando esa información, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va esta negación? Creo que hay una sola slide más que habla justamente de las emociones, y con eso les regalo. No, esta es otra, perdonen. Ya termino y le paso la palabra a Dani. Pero esta se las quería regalar, es una de las que estamos usando en nuestros talleres de 8M, y tiene que ver con cómo justamente de las emociones una misma historia se vive de manera diferente, ¿no? Entonces poníamos el caso que es el primer dibujito, cómo se ve una mujer que está manejando un camión, trabajando en su camión, ¿no? Cómo lo ve su jefe, cómo lo ve el padre de esa, es decir, digo, padre, madre, ¿no? Las personas mayores por ahí de la familia de esta mujer, cómo lo ve el marido, cómo lo ven sus compañeros, y cómo lo ven la sociedad, la sociedad. Tipo, es un hecho muy concreto, pero la percepción que se tiene es tan diferente, y sobre esto es lo que tenemos que trabajar, llegar todos a unificar la misma mirada, ¿no? Que es una mujer trabajando empoderada, no es todo el resto de las miradas, pero esas miradas existen y tenemos que poder encontrar la forma de seguir trabajando con ellas para que dejen esas miradas más limitantes y puedan llegar a ver aquello que esa mujer siente. Y ahora sí, les quería regalar esto de las emociones, ¿no? Cuando encontramos estas preguntas que nos sacan de nuestro eje, que no tienen absolutamente que ver con los datos aquellos que queríamos presentar, bueno, si no podemos reaccionar en el momento de la manera que quisiéramos, sino tenemos que sentarnos a pensar otras nuevas estrategias. Y acá hablábamos también con las chicas de qué importante podría llegar a ser, y lo tenemos realmente como un gran desafío y una posibilidad, quizás usar también la inteligencia artificial generativa para darle esta información y decirle cómo respondemos, porque muchas veces no sabemos cómo respondemos de manera creativa, cómo respondemos de una manera innovadora, algo que rompa de la caja, y no respondamos de la manera que creemos que es la manera en la cual no nos están escuchando, ¿no? Es decir, necesitamos que las resistencias nos escuchen, poder dialogar con esas resistencias. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer para llegar a ellas? Y que esas narrativas ayuden a que el dato entre, ¿no? A que puedan escuchar ese dato y no que lo nieguen de primera manera, o que lo pongan en tela de juicio en función de quién lo dice, o sobre todo esto, de quién lo dice o en qué momento lo dice. Bueno, cualquier duda, consulta, pregunta o comentario, acá estamos. Gracias, Georgie. Bueno, íbamos a hablar ahora de algunas claves para el análisis de datos con perspectiva de género. Brevemente resumimos y pasamos al caso de Dani, para que podamos explayarnos después sobre estos puntos, pero tiene que ver con algunas cuestiones que ya Georgina y ahora Daniela nos van a seguir contando,
como por ejemplo los sesgos, la desagregación de los datos y no contemplar principalmente cuál es la heterogeneidad, como mencionaba recién Georgina, de los datos, ¿bien? No es lo mismo considerar mujeres rurales en un país específico que realizar un estudio sobre minorías en una urbanización, por más que la pregunta quizás de investigación pueda ser muy similar. Ahora vamos a comprender un poquito más sobre el análisis de datos con perspectiva de género para poder visibilizar las desigualdades y para poder crear políticas públicas efectivas, pensando en un caso específico que es la medición de la brecha salarial y su impacto de la mano de Intersecta. Así que, Daniela, te doy la palabra. Nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio y por invitarnos a presentar pues un poco del trabajo que hemos hecho nosotros en brecha salarial y como lo que hemos encontrado en datos que tenemos, ¿no? Si quieres, pasamos a la primera diapositiva. Bueno, voy a hablar básicamente del potencial que tenemos en los datos, ¿no? Para encontrar o para entender qué está pasando en el mercado laboral. Desde Intersecta, mucho de nuestro eje de trabajo, pues como ya les había mencionado un poco, es que necesitamos datos, necesitamos información para entender de mejor manera los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad y ver como los patrones sistémicos que están ocurriendo y de esta forma pues empujar al diseño de mejores políticas públicas que permitan resolver los problemas que afectan la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues necesitamos investigación que contenga evidencia basada en datos y de esto voy a pasar como justo al siguiente punto, que es la siguiente diapo, por favor. Voy a hablarles primero de qué información tenemos en México, ¿no? ¿Cuáles son las bases de datos en general que tenemos? Ahorita solo voy a concentrarme en las que tenemos del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, ¿no? Cada una de las bases de datos que tiene este instituto pues tiene diferentes enfoques, ¿no? Tenemos la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es de la que más nos tomamos de la mano porque es la que más información tenemos y mayor contexto nos da de cómo está el mercado laboral y las diferencias que podemos encontrar en el mismo. Pero también tenemos otras encuestas que son como la ENADIS, que es la encuesta nacional de discriminación, tenemos la ENDIRE, que mide las dinámicas o que nos ayuda a entender las dinámicas de las relaciones de los hogares, y la ENDICEG, que nos habla de diversidad sexual y de género. En este caso, o sea, me resuena mucho lo que había mencionado Georgina, que un problema que nosotros siempre hemos apuntado no es solo que entre países nuestros datos no se están hablando, sino que a veces en los mismos datos que nosotros tenemos del INEGI no se están hablando. A lo que quiero decir es que, por ejemplo, tenemos la ENOE, que es de la que voy a hablar más a profundidad, que es la que nos ayuda a entender cómo está el mercado laboral, ¿no? Cuántas personas están participando, cuántas personas están económicamente activas, cuáles son los trabajos que están realizando, cuántas horas y todo este tipo de información. Pero, por ejemplo, no lo podemos cruzar con la encuesta nacional de discriminación. O sea, tenemos esta encuesta de discriminación que nos está hablando que hay dinámicas que están ocurriendo que hacen que ciertas personas o ciertos grupos estén siendo discriminados, pero no podemos saber cómo son sus condiciones en el empleo. O, por ejemplo, de la NDC, que nos habla de personas con una orientación sexual e identidad de género normativa y no normativa. Tampoco podemos hacer un cruce con saber acerca de su situación en el empleo, ¿no? A saber cuáles son las dinámicas que están ocurriendo a mayor desagregación en el empleo. Entonces, un poco este es el escenario que tenemos de diferentes bases de datos que nos dan información que además no podemos comparar o que no podemos enriquecer de la manera que a nosotros nos gustaría de unas a otras. Y esto nos lleva como a la desagregación o el tipo de interseccionalidad que podemos tener en estas bases de datos. En la siguiente diapositiva podemos ver que, por ejemplo, hay distintos criterios, ¿no? Que tiene la ENOE. Por ejemplo, sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces, la ENOE nos puede decir de que en el mercado laboral, hombres y mujeres, tal situación, ¿no? Pero no podemos ver la identidad de género, no podemos ver la orientación sexual, no podemos ver el color de piel, no podemos ver la identidad en realidad no podemos ver nada más que edad, estado civil, si tiene hijos, si tiene escolaridad, y además ahí tenemos otra situación que nosotros hemos tratado de empujar también mucho, ¿no? La ENOE le pregunta a las mujeres, ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Pero a los hombres no les pregunta cuántos hijos tienen, ¿no? Entonces, tampoco podemos hacer o saber si los hombres dentro de esa encuesta tienen hijos, entonces, ¿cuáles son sus dinámicas en el mercado laboral? Por ejemplo, la ENADIS
como ya les mencioné, sí tiene diferentes criterios que nos permiten hacer una desagregación o una interseccionalidad muchísimo más interesante de lo que está ocurriendo, pero no nos deja ver lo que la ENOE sí nos deja ver. Entonces, como que nos enfrentamos mucho a este reto de tratar de ver el mercado laboral, de entender qué está pasando con, por ejemplo, las percepciones salariales de las personas, pero no podemos hacer una mayor desagregación o no podemos ver qué más está ocurriendo allá afuera, porque muchas veces estas bases de datos no nos están dando la información completa o la información como a la desagregación que nosotros queremos tener para entender con mayor detenimiento cuáles son pues las dinámicas que están atravesando en el empleo, ¿no? Ahora en la siguiente diapositiva voy a empezarles como a dar como un contexto de que lo que podemos conocer sobre las brechas de género a partir de las estadísticas que tenemos, ¿no? Las brechas que tenemos en el mercado laboral. Les voy a como contar un poco del escenario al que nosotros nos enfrentamos, que es creo que bastante similar al que todos tenemos en experiencias yo creo que en todas las latitudes, de, por ejemplo, la desagregación de la población económicamente activa, ¿no? Como ya había mencionado que ocurre en Argentina, la situación en México es similar, ¿no? La población económicamente activa de las mujeres ni siquiera llega al 50%, cuando en el caso de los hombres, la población económicamente activa es mucho más del 50%, casi llega al 75%. Entonces, hay una gran proporción de hombres y mujeres que no están pudiendo entrar que no pueden entrar al mercado laboral, ¿no? Pero ¿cuáles son las dinámicas que les impiden tanto a hombres como mujeres entrar al mercado laboral? Suelen ser diametralmente opuestas, ¿no? No tenemos tantos datos y de nuevo es la necesidad de saber como las razones de por qué estas personas no están entrando al mercado laboral. Es que sabemos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la mayoría de ellas reportan que no están pudiendo entrar al mercado laboral porque se están dedicando a actividades de cuidado o actividades de quehaceres domésticos, ¿no? En el caso de los hombres que no están entrando al mercado laboral, reportan que no están entrando al mercado laboral porque están estudiando, ¿no? Entonces hay situaciones distintas o dinámicas distintas que impiden que las mujeres no puedan pertenecer a la población económicamente activa. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que es que ahora, ¿qué ocurre dentro de las mujeres que sí están en la población ocupada? ¿No? Que las personas que sí están recibiendo una remuneración por el trabajo que están haciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque también las dinámicas a las que se están enfrentando son distintas a las que están enfrentando los hombres, ¿no? Las mujeres están enfrentando una doble jornada y según los datos que tenemos en México, en la siguiente diapo, vamos a poder ver que, por ejemplo, el promedio de horas de trabajo del hogar para las mujeres y para los hombres es muy distinta. Es decir, por ejemplo, la ENOE te está preguntando cuántas horas, y aquí está otro punto muy interesante, es que la pregunta de esta encuesta te dice, ¿cuántas horas dedicas exclusivamente a los trabajos del hogar, según el sexo? Digo, creo que una cosa que nosotros solemos ver o solemos como saber es que muchas veces las mujeres cuando están realizando actividades, ya sea de trabajos del hogar o actividades de cuidado, muchas veces están como haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Están trabajando, pero están cuidando también a sus hijos. Están cocinando, pero también están cuidando a sus hijos. O sea, como que suele suceder esto de que se están haciendo varias cosas a la vez. Entonces, la forma en la que se pregunta en la encuesta, ¿cuántas horas exclusivamente usas a esto? Inevitablemente nos va a llevar a que se estén subestimando la cantidad de horas que se están dedicando, ¿no? A trabajos del hogar y a cuidados. Y aún así, aunque estén subestimada esta información, encontramos que la población ocupada, las mujeres que están en población ocupada, están en promedio realizando 19.67 horas de trabajos del hogar frente a 6.9 horas a la semana que están realizando los hombres, ¿no? Entonces hay una diferencia pues muy importante entre la cantidad de cosas que están haciendo, porque no solamente están
en el mercado laboral, sino que también están realizando actividades como dentro de su casa, ¿no? Y estas son las cosas y las dinámicas que nos permite ver o nos permite ir desagregando un poco más los datos, ¿no? Eso es como un poco la situación laboral. Pero ahora, ¿qué pasa con sus salarios? ¿Qué pasa con las percepciones económicas que están teniendo por los trabajos que están realizando, ¿no? Y de eso también tenemos datos que les voy a presentar. Creo que la siguiente. Bueno, o sea, lo que podemos saber es, por ejemplo, de la ENOE, ¿no? Si hacemos una desagregación de el ingreso mensual promedio, ¿no? Eso no está haciendo ninguna otra tipo de desagregación de qué tipo de empleo está haciendo, no nos está diciendo si están en el empleo formal, en el empleo informal, pero desde este primer hallazgo podemos ver que hay una diferencia sustancial. Aquí me acabo de dar cuenta que lo dejé en pesos mexicanos, pero pues 9,720 son aproximadamente $480 que están percibiendo en promedio los hombres al mes y las mujeres están percibiendo $395, ¿no? Esto es una diferencia de un 20% solamente tomando como todos los datos de la población, ¿no? Hombres y mujeres. Pero podemos hacer un poco más, un acercamiento más de qué está ocurriendo en, por ejemplo, el empleo formal y el empleo informal, que es la siguiente gráfica, que justamente aquí podemos ver como que aquí ya se empieza como a desagregar o podemos empezar como a desmenuzar un poquito más qué ocurre tanto en el empleo formal como en el empleo informal, ¿no? Aquí ya podemos empezar a ver que hay dinámicas distintas, ¿no? En el empleo formal, si bien la diferencia es entre hombres y mujeres, es o sea, existe y es importante, es del 14%. Y en el empleo informal esta diferencia es mucho más grande, ¿no? Es mucho más pronunciada, con un 33% de diferencia entre el salario de los hombres y de las mujeres, de acuerdo al tipo de empleo, de formalidad o no formalidad, y lo que esto se implica, ¿no? Entonces, hay mujeres que están entrando al empleo informal y están percibiendo o están siendo mucho más precarizadas en términos de salarios que los hombres que están en el mismo espacio de empleo informal y muchísimo más que los hombres que están en el empleo formal, ¿no? Y eso también ocurre cuando hacemos otro tipo de desagregaciones, ¿no? El tamaño de la unidad económica, que es la siguiente gráfica, que también podemos ver como el ingreso mensual promedio por tamaño de la unidad económicamente activa, ¿no? Tenemos micronegocios sin establecimientos, micronegocios con establecimientos, tenemos pequeños establecimientos, medianos, grandes y las personas que trabajan en gobierno, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, donde podemos ver como una diferencia mucho más pronunciada son en los micronegocios sin establecimientos. Digo, también sabemos que hay una sobrerepresentación de mujeres que están en micronegocios sin establecimientos. Según el INEGI, los micronegocios sin establecimiento, pues son todos este tipo de actividades que muchas veces realizan las mujeres, por ejemplo, en la industria indumentaria, ¿no? Que las realizan desde sus casas o que pues no hay un lugar o un establecimiento per se en el que ocurren este tipo de actividades y suelen ser más informales y suelen tener mucho más flexibilidad de horario, ¿no? Que también es uno de los factores por los que las mujeres terminan como yéndose a este tipo de actividades, ¿no? Y la diferencia aquí, ya sin enfocarnos como en el salario en pesos mexicanos, la diferencia es del 50%. O sea, incluso en el micronegocio sin establecimientos, el salario entre hombres y mujeres está siendo 50, el de las mujeres está siendo 50% menor que el de los hombres. Y en el caso del gobierno, por ejemplo, que es donde podríamos esperar o querríamos nosotros esperar que haya una menor diferencia, una menor disparidad entre el salario que perciben hombres y mujeres, sigue habiendo una diferencia importante, ¿no? La diferencia es del 11%, ¿no? En promedio, de las mujeres que trabajan en gobierno ganan un 11% menos que lo que hacen los hombres, ¿no? Y podríamos irnos hasta el punto de que los datos nos lo permitan, de hacer esta desagregación, de ir entendiendo un poco más las dinámicas que responden a como a la diferencia de salarios, tanto en hombres y mujeres. Y este fue bastante como el escenario que nosotros nos empezamos a preguntar desde Intersecta, ¿qué es lo que podemos hacer? Como que, ¿qué sigue? ¿Qué podemos empujar? Porque sabemos que esto está pasando y que hay dinámicas muy distintas que están ocurriendo en el lugar de trabajo, ¿no? En la siguiente diapositiva
bueno, pues llegamos a esto, ¿no? De que lo que no se cuenta, no se toma en cuenta, ¿no? Necesitamos más datos, necesitamos impulsar políticas públicas que nos digan, que nos ayuden a cerrar estas diferencias, estas brechas de género en términos de salarios, ¿no? Entonces llegamos justo a este caso. Voy a contarles brevemente, porque este documento técnico surgió desde el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido y la brecha salarial. En el 2017, el Reino Unido implementó una obligación en términos legislativos para todos los centros de trabajo que tenían más de 250 personas trabajadoras, en el que tenían que reportar su brecha salarial de género. Lo tenían que hacer de manera anual y de manera pública, ¿no? Entonces la información era a nivel compañía pública. No se estaban publicando tampoco los datos acerca de cuánto ganaban las personas que estaban en todos los puestos, o sea, era como datos a nivel compañía, pero sí los obligaba a publicar los indicadores de brechas salariales por género, ¿no? Que existían en la compañía. Entonces esto hacía que las empresas, pues justo que las empresas tuvieran que buscar esas métricas y ver qué tanta diferencia había entre el salario de los hombres y las mujeres. A raíz de esto hubo una página de Twitter que creo que, no, según yo ya no sigue activa, pero estaba activa de esos años, que era un bot justamente que lo que hacía es que tomaba esa información y empezaba a publicar como las brechas salariales que existían en, en muchos centros de trabajo. Y de hecho, uno de esos centros de trabajo era la Universidad de Oxford, en donde se encontró que el salario, el promedio de salario de las mujeres, o el pago por hora más bien, era 13% más bajo que el de los hombres, ¿no? Entonces, incluso en espacios que nosotros esperaríamos que la brecha estuviera mucho más cerrada, como que nos permitía ver cuál era la situación. Entonces, este fue como el caso en el que empezó, o este es el origen de la investigación que hicimos en Intersecta. Entonces, en la siguiente diapo les vamos a contar cómo llegó esto a México, ¿no? Cómo empezamos a hablar de la medición de la brecha salarial en los centros de trabajo, ¿no? En el 2022, la embajada británica, trabajamos junto con la embajada británica, la embajada del Reino Unido en México, en el que lo que queríamos hacer era justamente traducir y adaptar esta normatividad a la realidad y a lo que ocurría en los centros de trabajo en México para reportar la brecha salarial. El objetivo de este documento era presentar justo la metodología que se debía seguir, o sea, cuál era los números que tenían que tener, las matemáticas que tenían que hacer, los promedios que tenían que sacar las empresas para poder medir su brecha salarial y poderla como hacer pública, ¿no? Este es un documento bastante corto que justo lo que busca es facilitar el entendimiento de la brecha salarial de género, sus causas, medir la brecha y establecer una estrategia de acciones para los centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que hace esta es en la siguiente diapositiva. Decirnos qué es la brecha salarial, ¿no? Y ya sabemos qué es la diferencia entre el promedio de salario de hombres y mujeres y en un sector, un país, una organización, que es diferente a un salario igual por un trabajo igual, ¿no? Sino que en promedio cuánto ganan los hombres y las mujeres. Para sacar esta información, en México no existe legislación al respecto, como en el caso del Reino Unido. Entonces, más bien, lo que hemos tratado de hacer es apelar como a la buena fe de las personas de recursos humanos para que busquen estos datos que sean justamente el periodo relevante de pago, es decir, cada cuánto se les paga, cuál es el salario que están percibiendo las personas, cuáles son los bonos que están percibiendo las personas, la gratificación que es ajena al salario ordinario, o sea, todos estos tipos de bonos, y hacer los cálculos, que están mucho más detallados para no abrumarlos con matemáticas aquí, pero justamente es ver como en salario promedio, ¿no? En promedio cuánto ganan los hombres comparado con en promedio cuánto ganan las mujeres, ¿no? Y también, sacar esta información respecto a los bonos, que son como otras percepciones salariales, y tratar de empujar a hacer esta desagregación lo más que se pueda, ¿no? O sea, no solamente en promedio hombres y mujeres, sino que, por ejemplo, hombres y mujeres con una orientación sexual o identidad de género no normativa, y tratar de hacer justo una metodología que nos ayude a entender qué está pasando en los centros de trabajo e implementar como dinámicas que nos ayuden a cerrar estas brechas.
Y pues bueno, estos son muchos de los retos actuales que tenemos, ¿no? Como hablar de las brechas salariales de género, tratar de cerrarlas, impulsar a que los centros de trabajo hagan públicas. Y creo que otro de los impulsos que nosotros hemos tratado de hacer es como que ponerlo en la ley, ¿no? Porque muchas veces los centros de trabajo no lo están haciendo porque pues no lo están, no lo es, no están obligadas a hacerlo, ¿no? Entonces, como que también necesitamos empujar a que el gobierno nos ayude a que no solamente partir de la buena fe de las personas de recursos humanos, sino que sea una obligación para los centros de trabajo. Y bueno, eso ya estoy en las conclusiones, me salté un poquito. Pero sí, un poco, esta es la información, este es el caso de México, lo que nosotros hemos visto en el caso del mercado laboral y la necesidad de hacer una legislación al respecto para que podamos ver a nivel de centros de trabajo qué es lo que está ocurriendo con los salarios. Si tienen alguna duda, pues estoy en el chat. Gracias, Dani. Vamos a pasar ya cerca del final. Bueno, tanto Georgina como Dani nos trajeron ejemplos muy relevantes de cómo los datos pueden ser una herramienta clave para poder visibilizar las desigualdades, exigir cambios y contar historias que movilizan. Vi que había algunas preguntas en el chat. Quisiéramos como dejar ahí el espacio a, a consultas, si tienen preguntas y se animan a ir compartiendo, o contar también asimismo qué indicadores conocen, con qué información suelen trabajar, si acuden a alguna fuente de datos abiertos para realizar sus trabajos. Mientras tanto, y mientras generan esos aportes ahí en el chat y los podemos levantar, Georgina, Dani, no sé si tienen palabras ahí finales para sumar. No, yo creo que lo único que tengo para sumar, que va un poco de la mano de Alba, me parece que fue la que dijo al principio, como esto de lo difícil de encontrar, es que son difíciles de encontrar, que bueno, tanto nos pasa a nosotras como lo comentaba también Daniela, ¿no? Cuando uno quiere ahondar un poco más y hacer una intersección es imposible porque las bases no se hablan entre sí, ni las de un mismo país, imagínense, cuando uno quiere comparar con otros países. Entonces, nos vemos también con esa dificultad de ir a algún tipo de informe que por ahí tiene entre 5 y 10 años, que es el esfuerzo que hizo algún tipo de organización. Y lo que me parece por ahí también más problemático es que en general, más allá del pedido de datos que hacen muchos sectores, nadie quiere invertir en hacer datos. Hacer datos también es caro, no es que sea, es decir, es sencillo en algunas, es decir, obviamente con la tecnología cada vez es más sencillo, pero quiero decir, el tiempo de procesamiento existe, está, hay que trabajarlo, ¿no? Y eso nadie lo paga. Entonces es como que todo el mundo dice, ay, ¿cómo me gustaría saber tal cosa? Bueno, ahí, ¿quién lo hace? ¿No? O cuánto sale hacer eso para que sea realmente representativo. Esa es la palabra que hoy no me salía. Entonces, nada, vivimos en un mundo de mucha paradoja, ¿no? Donde nos exigen a nosotros contar con un tipo de información que los estados no generan esa información y que hacerla desde nuestras espaldas es imposible. Entonces, es muy complejo. Gracias, Georgie. Dani, ahí hay una pregunta que creo que podrías responder en base al estudio de la brecha salarial de Raimundo, que quiere saber en qué industria la diferencia salarial entre géneros es más grande y en cuál es el caso contrario. Ok, bueno, de la información que nosotros tenemos en México y que yo creo que es bastante como que ocurre en muchos de los países, es que lo que nosotros hemos encontrado es que todas las actividades que se refieren a los servicios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, maestras, ya sea personas que trabajan en la tiendita, o sea, ahí la brecha salarial es mucho más pequeña, es decir, como que dado que hay tantas personas en tantos ámbitos, o bueno, más bien tantas mujeres como en ese ámbito, como que la brecha salarial tiende a reducirse. Pero, por ejemplo, en otro tipo de actividades, como son las de la industria de la manufactura, ¿no? Como la construcción, los salarios de las mujeres son mucho más castigados, además de que las mujeres como que hay muchísimas menos mujeres, ¿no? Entonces, esa es lo que nosotros hemos visto que ocurre.
Yo puedo contar desde Argentina, por ejemplo, que es un caso importante porque tiene que ver, las actividades que tienen sindicatos fuertes son donde no hay brecha salarial, es decir, la brecha salarial no existe, que son, por ejemplo, como el caso de la educación, o los espacios públicos, ¿no? Que también están como, que tiene esa característica, pero, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que es un ámbito feminizado, hay que analizar un poco más, ¿por qué no? Porque también hay sindicatos, pero bueno, hay una brecha salarial de casi el 39%, ¿no? Y donde aumenta en función, por ejemplo, esto también afecta en función de la segregación horizontal. Entonces, por ejemplo, las enfermeras tienen una brecha un poquito, tiene una brecha de 20 puntos porcentuales frente a otras, ¿no? Lo que es interesante en el mundo de la construcción en Argentina es que la brecha no existe, pero o es favorable a las mujeres, porque las pocas mujeres que trabajan no trabajan en trabajos operativos, sino que trabajan en trabajos de ingenieras o arquitectas. Entonces ahí es como que se revierte algo porque la masa de personas que trabajan, representan ellas el 5% de todo del ámbito, ¿no? Pero entonces por eso es re interesante siempre sumando a lo que decía Daniela antes, cuando estamos analizando las brechas salariales, siempre hay que analizarlas en contexto en función de qué nos está diciendo, qué información nos está diciendo. No siempre nos dice que dos personas que hacen el mismo trabajo ganan diferente, sino lo que nos está diciendo es o que no hay representación, o que hay segregación vertical, quiere decir que las mujeres no llegan a los altos cargos, o que, bueno, todas esas variables que Daniela presentaba antes, que por ahí ganan lo mismo, pero el extra está en el bono, en beneficios, en otros beneficios que se le dan al hombre porque los pide, y a la mujer no, que no las pide, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un auto, puede ser. Estamos hablando de multinacionales, ¿no? Donde esto puede suceder. Precisamente. Y en línea con el comentario de Carmen, comenta que el 90% de quienes estudian programación y robótica son varones y el otro 10% son mujeres. Y hay algo interesante que comenta Carmen, y es que las mujeres deben cuidar a sus hermanos menores o cuidar la casa y por eso no pueden asistir. Ahí estamos hablando de tareas de cuidado y de cómo inciden en las políticas laborales, lo que recién mencionaba Georgina. No sé si quieren ahí focalizar. Dale, de las laborales y también de la formación, que quiero decir, ¿no? Me acuerdo de un programa que estuvo en la Argentina hace un par de años que era para que haya más mujeres programando, tenían un objetivo, y donde la primera pregunta que le hacíamos era, bueno, ¿en qué horario hacen la formación? Y era ¿cómo es? Eso había que tenerlo en cuenta, ¿no? Si uno hace una formación en un horario donde la mujer está cuidando, está llevando a su hijo a la escuela o lo está yendo a buscar, obviamente que no puede participar de esa formación y no tiene nada que ver con interés. Y me acuerdo que esto, bueno, lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era el secretario de Trabajo, si no me equivoco, nos dijo, y la secretaria de Educación había dicho lo mismo, ¿no? Lo que decían era que si a la mujer le interesaba participar, iba a hacer lo posible para participar, que el cuidado no era un problema. Y esto es no entender la desigualdad estructural, justamente lo que Irina dijo al principio y lo que Daniela mostró con tantos datos, ¿no? Una persona no puede decir, si no tengo recursos, por eso es tan importante entender los escenarios. Si yo soy una de las personas que está dentro del escenario de los pisos pegajosos, es decir, no tengo recursos económicos, no tengo tiempo, no lo puedo resolver. Es decir, a veces esas personas apelan a lo más cercano que tienen, que es a su familia, y a veces esa familia no está, no existe, o ese pedir ayuda tampoco existe como posibilidad, ¿no? Entonces, nada, es re importante esto que vieron, bueno, de la responsabilidad del cuidado, porque, bueno, hay otras estrategias para solventar esa diferencia. Bien, Sí, muchas quizás, gracias. ay, Sí, perdón. Dani. Si No, quieres un poco complementar, o sea, creo que justo esto pasa en muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en la economía, donde también hay como una tendencia más a que haya hombres y mujeres. Y hemos visto como ciertos casos muy aislados de éxito, o sea, como que justo recuerdo un estudio que sucedió en Estados Unidos en el que se trataba de ver qué tanto influía como la representación de mujeres en el ámbito a que las mujeres escogieran cierto tipo de actividades, ¿no? Muchas veces, muchas mujeres no, en este caso particular era de que no estudio economía porque no viene a mi mente ni siquiera la imagen de una mujer siendo economista o qué es lo que hace una mujer siendo economista, que no tendría por qué ser relevante, pero justo cuando se hizo un estudio caso en donde a un salón de clases se les presentó de que estas mujeres son economistas y esto hacen y esto ocurre, aumentó la matrícula de mujeres que decidieron para el siguiente año matricularse en economía, ¿no? En esa universidad en Estados Unidos. Entonces creo que también es otro factor, ¿no? Como
como ver cuál es la posición que nosotros tenemos en estos espacios, ¿no? Bueno, gracias, Daniela. Y con esto ya vamos dando cierre a la charla. Eh, Les queremos agradecer de parte de Wingu, de Intersecta y de Grow Género y Trabajo su participación. Es súper importante continuar con estos espacios, como algunas de las personas mencionaban en el chat, y poder sostener esta conversación y sobre todo en comprender mejor y no tener miedo a los datos, ¿no? Este trabajo que mencionaba Georgina y que Daniela también lo mencionaba es costoso, es caro, no es la prioridad muchas veces, pero tener la información a mano siempre va a respaldar mejor y con hechos cualquier toma de decisiones. Así que, dicho esto, les agradezco su participación personalmente y sepan que tienen acceso a la charla y a recursos disponibles de las 3 organizaciones en su pantalla, si no me equivoco, derecha. Cualquier cosa, si quieren contactarse con alguna de las organizaciones, también están disponibles los formularios de contacto, por cualquier duda que tengan, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a Daniela y a Georgina por acompañarnos en este espacio. Un placer, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.